Sifu es uno de esos juegos que sobre la superficie parece un simple beat'em up, pero que si uno le da una oportunidad de jugarlo, va a poder descubrir sus combates complejos y sus increíbles combates memorables. Había pasado completamente por debajo de mi radar y gracias a un amigo que es streamer que lo estaba jugando, les dejo el link abajo en la descripción si quieren pasar por su canal, me picó el bichito de la curiosidad sobre el juego y menos mal que le di una chance, si no me hubiera perdido este gran juego. Yo soy Apousio y esto es un simple review de Sifu. Yo diría que su historia no es el punto más fuerte del juego, porque habla sobre la venganza y si bien es un cliché común en los juegos y películas, eso no quiere decir que no sea bueno en este caso. Un grupo de personas asesinan a alguien y a nosotros, pero gracias al poder de un amuleto misterioso seguimos con vida y ahora vamos a buscar a cada uno de estos malditos para hacerles pagar por lo que hicieron, de la única manera que sabemos, a los golpes, al muy buen estilo de las viejas películas chinas de Kung Fu. Me gustan mucho los escenarios en Sifu, cómo utilizan el cel shading acompañado con un arte muy bueno, mezclando una paleta de colores, dándonos lugares muy coloridos, ricos y alocados. La música hace un muy buen trabajo también, acompañando la acción frenética que vemos en pantalla todo el tiempo. Sin dudas, el punto fuerte y el motivo para jugarlo. Tenemos dos tipos de ataques para golpear a los enemigos, débil y fuerte. Con un botón nos cubrimos de los golpes y si mantenemos el botón de bloqueo y presionamos hacia los lados, vamos a esquivar. En este último punto no se asusten mucho porque no es algo que se deba hacer con mucha precisión como es el parry en los juegos de Dark Souls, es mucho más simple y sencillo. Tenemos un repertorio de ataques que para ejecutarlos no solo vamos a tener que apretar los botones, sino que también vamos a tener que hacer comandos especiales con el direccional. Estas técnicas sí que hacen la diferencia en los combates, porque no solo nos permiten tirar a los enemigos al suelo, sino también nos permiten empujarlos hacia otro lado, etc. En síntesis, controlamos mucho mejor las peleas y eso es algo muy importante, que más adelante les voy a decir. A medida que vayamos derrotando enemigos, vamos a ganar experiencia. Cuando morimos o llegamos a un santuario, podemos gastar esa experiencia para comprar nuevas habilidades, que las vamos a poder obtener de forma temporal para ese nivel, o si bien si llegamos al máximo de esa habilidad, la vamos a desbloquear de forma permanente para usar en cualquier momento. Nuestro último recurso de combate es una barra de concentración abajo a la izquierda, que vamos a comenzar con un solo segmento, el cual nos permite realizar ataques especiales imbloqueables. Estos ataques son muy buenos para iniciar combos con los enemigos más difíciles o como pueden ser los jefes del nivel. También tenemos una barra de equilibrio como en el juego Sekiro de From Software. Cada vez que nos golpeen o bloqueemos un ataque, esta barra subirá. Al llegar al máximo, seremos vulnerables a los ataques por unos segundos hasta que volvamos a recuperar el equilibrio. Pero por supuesto, los enemigos también tienen esta barra. Cuando lleguen al máximo, quedarán mareados por unos segundos en donde vamos a poder utilizar unas técnicas finisher para acabar con ellos de las formas más brutales y cinemáticas posibles y de paso vamos a ganar un poco más de vida. El camino de la venganza no será fácil y vamos a morir muchas veces hasta que podamos convertirnos en ese Sifu. El juego tiene una mecánica de revivir. Cada vez que morimos podemos volver a la vida pagando un precio. En este caso, la edad del protagonista. Al regresar a la vida, se sumará un contador de muerte. Y cuando nosotros regresamos a la vida, la edad se aumentará lo que diga ese contador. El juego nos da varias opciones para reducir el contador de muertes, ya sea derrotando a enemigos especiales o pagando en el santuario. Cuando superemos una década, uno de los anillos del amuleto se romperá. Perderemos un poco del máximo de vida, pero nuestro daño se incrementará. Suena bien, pero tengan cuidado, porque cuando se rompan todos los anillos del amuleto y seamos derrotados una vez más, la muerte será definitiva y es game over.
A medida que vayamos explorando los escenarios, nos vamos a encontrar unos santuarios en forma de estatuas verdes, en donde dependiendo de la experiencia, los puntos y la edad que tengamos al momento de encontrarlos, nos van a dejar elegir una sola opción como un bonus extra permanente para el resto de la partida, que también va a continuar a lo largo de los otros niveles. Tenemos 3 estatuas por escenario, así que son unos 15 puntos que vamos a poder usar, y esto nos va a permitir, dependiendo de nuestra forma de jugar, tener algún tipo de beneficio extra. Pero hay un problema con los santuarios. Cuando derrotemos a un subjefe del nivel, nos van a dar acceso a un atajo para poder saltearnos gran parte del nivel. Eso es bueno porque llegamos más rápido al jefe y son menos peleas que hacer, y sube la chance de que podamos pasar a la siguiente misión con la menor edad posible. Pero el precio es que perdemos algunas de estas estatuas que nos dan estos bonus permanentes. Así que ahí tienen un dilema y van a tener que elegir si van a hacer el nivel entero o tomar el atajo y perder estos bonus. Acá sí que vamos a hablar sin anestesia. Sifu es un juego desafiante, y lo digo así porque no me gusta usar la palabra difícil, pero sí, hasta que no nos acostumbremos a su sistema de combate, vamos a morir muchas veces. Los enemigos nos superarán en cantidad casi siempre y serán implacables, que no nos tendrán ningún tipo de piedad. Debemos controlar bien las peleas, moviéndonos de un lado a otro y evitando quedar rodeado en todo momento. Los jefes de cada misión son un acertijo en sí, como en la saga Souls, con sus patrones y conductas que vamos a tener que aprender, así también como los subjefes que vamos a encontrar en los niveles, que suelen ser bastante difíciles también. Vamos a tener que rejugar una y otra vez los niveles, no solo para aprenderlos, para mejorar las habilidades de nuestro personaje, sino también para tratar de pasar a la siguiente misión con la menor edad posible. Un juego que al principio los va a desesperar, en especial para aquellos que no les gusten los desafíos, pero poco a poco vamos a ir notando la mejora de nuestro personaje y cómo grupos y grupos de enemigos sucumben a nuestros golpes con facilidad. Sin duda es un juego que recomiendo un montón, especialmente para aquellos que les gusten los desafíos. Mi consejo es que esperen a que esté en algún tipo de oferta, rebajado, y pruébenlo, que no se van a arrepentir. Para aquellos que no les gusten los desafíos, entonces me lo pensaría 1 o 2 veces antes de jugarlo. Sifu hace honor a su nombre, porque este no es solo un viaje de venganza del protagonista, sino que también nosotros vamos a hacer ese viaje. Cuando comenzamos el juego, solo somos un aprendiz que sabe lo básico para salir adelante, pero al finalizar el juego y ver todo el camino que recorrimos, podemos decir sin dudas que nos volvimos todo un maestro Kung Fu. Yo soy Apousio, abrazo grande y hasta pronto.